Bueno, mi nombre es María Smith Cuatro Mejía, estudiante de Psicología segundo semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. El día de hoy les vengo a explicar sobre el trabajo de la fase 3 de estadística. Bueno, se realizó una encuesta a 2 empresas diferentes públicas del Estado, en la cual se le preguntó a los trabajadores que cuánto tiempo llevan trabajando en esta empresa. Se les preguntó que cuánto tiempo llevan trabajando y con esta información se forma una tabla de valores, una tabla de datos. Se encuestó a 50 personas, en total son 50 datos. Con esta tabla de datos se realizó una tabla de frecuencia en la cual la primera columna van los datos que ha trabajado cada persona. Y con estos datos, con la tabla anterior, se pudo sacar todo el promedio mediano. Luego, a esos datos se le halla una frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es cuántas veces se repite el mismo dato en la tabla de valores si en la tabla de datos anterior. Entonces, dependiendo cuántos años han trabajado y si se repite cada persona, entonces ahí se va poniendo, por eso algunos tienen 3, 4, 6, 1 y así. Luego, en la siguiente columna que se llama frecuencia relativa, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Se halla con el número de datos, la casilla de la frecuencia absoluta, o sea, dando el ejemplo con la primera que es 3, se pone 3 dividido en el número total de datos, o sea, la frecuencia relativa se halla frecuencia absoluta sobre el número total de datos, o sea, sobre 50. Quedaría 50, o sea, 3 sobre 50 quedaría 0,06 y así sucesivamente. Listo. Luego, la siguiente casilla que dice frecuencia absoluta acumulada. Esta cómo se halla. El primer dato, el primer renglón, la primera fila, es igual a la primera de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, el primer dato es 3. En este caso es 3. Luego hay que poner, para desarrollar el siguiente, hay que poner el número de arriba más el de abajo, o sea, 3 más 2 quedaría 5. ¿Sí? Y así con los siguientes. Luego el siguiente se pone el número de arriba más el de abajo, o sea, ya veníamos sumando 3, 2, 2 y ahora 6. Y así se van sumando el número de arriba más el de abajo y así se arrastra todo. En la siguiente frecuencia relativa acumulada es lo mismo. El primer dato va a ser el primer dato de la frecuencia relativa y el siguiente se le va a sumar el de abajo lo mismo que se hizo en la frecuencia absoluta. Hola, mi nombre es Jefferson Darjan Velasco Díaz, estudiante de Psicología segundo semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo. A continuación estaré presentando la sustentación del curso de Estadística y Probabilidades. Bien, para esta sustentación, como mi compañera mencionó anteriormente, hicimos una encuesta a 50 personas, trabajadores del Estado, para saber cuántos años llevan trabajando para el Estado. Se realizó eh, con fórmulas para hallar el rango. Al rango nos dio un valor de 31. Se aplicó la regla de Sturge para
para saber de cuántos serían los intervalos. Nos dio un total de 6,6439, cual aproximó los 7. Y la amplitud nos dio 4,4285, la cual aproximamos a 5. Para eh, nos salió un desfase de 4 unidades, entonces no iniciamos los intervalos en 4, que es el valor mínimo de la encuesta, sino que lo iniciamos en 2 para suplir ese desfase de 4 unidades, como se presentaba a continuación en esta tabla de valores. Bien, con respecto a la tabla de valores, empezamos a hallar las medidas de tendencia central. En este caso, empezamos por el promedio. La fórmula del promedio es la sumatoria de los x por f sobre el número de datos. Aquí en la tabla tenemos los x por f, o sea, multiplicamos el x de, de este primer dato por el f, en este caso era 4,5 por 7, eso nos da 31,5. Así sucesivamente con cada dato, 9,5 por 17 nos da 161,5. Obteniendo ya todos los datos multiplicados uno por uno, hacemos la sumatoria de esta columna, la cual nos dio 785. Entonces 785 lo tenemos reflejado acá y lo dividimos en 50, que es el número total de datos, y nos da como promedio 15,7. Eso para el promedio. Para la mediana la fórmula es un poquito más complicada. Tenemos que hallar primero que todo la posición, que es la posición, es el número de datos dividido en 2. En este caso sería 50 dividido en 2, nos da 25. Ese 25 lo ubicamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Como no tenemos el 25, buscamos el número siguiente al 25, en este caso sería el 30. Y empezamos a aplicar la fórmula, que es el límite inferior. Eso lo vemos acá. El límite inferior de esta fila sería 12, más la amplitud, que nuestra amplitud es de 5. Aquí arriba tenemos, bueno, este 12 más 5, lo multiplicamos por la posición, que en este caso es 25, como mencionamos anteriormente, menos FI menos 1, que en este caso, si nuestra FI es esta, FI menos 1 sería la fila anterior, que sería 24, y aquí lo hemos representado, 24, dividido en FI, que sería la frecuencia absoluta. Y en este caso sería 6. Y acá se ha representado el 6. Hacemos la operación, eso nos da una mediana de 12,8333. Ahora para la moda, en la moda lo que se mira es el dato que más se repite, de ahí salen el resto de datos. Entonces vamos nuevamente a nuestra tabla, vemos que el dato que más se repite es el 17 y empezamos a reemplazar valores. En este caso simplemente usaremos la columna de frecuencia absoluta. Entonces tenemos igual el límite inferior de esta casilla es 7. Empezamos a reemplazar en la fórmula, que haría 7 más la amplitud, que es 5, FI, que es la frecuencia absoluta, que es la mayor frecuencia, que es 17, menos FI menos 1, que es una casilla antes de la frecuencia, que sería este 7. Abajo sería la misma fórmula, la misma parte de arriba, que es esto, y arriba está igual, entonces simplemente ponemos el mismo valor. Esto más FI, que sigue siendo 17, menos FI más 1. ¿Qué significa FI más 1? Que estamos en FI, que es 17, más 1, que sería 6. Entonces ahí lo reemplazamos. Desarrollamos la fórmula y eso nos da una muda de 9,38090. Ahora para la desviación media, lo que hacemos es la sumatoria del valor absoluto de X menos el promedio por F sobre el número de datos. Entonces hacemos las columnas. Aquí tenemos X menos el promedio. Y aquí tenemos X menos el promedio por F. La sumatoria de eso lo dividimos en el número de datos, que nos da una división media de 7,64. Y para la varianza tenemos la sumatoria de X menos el promedio elevado a la 2 por F dividido en el número de datos. Igual tenemos aquí la columna de lo que es X menos el promedio elevado a la 2, que es esto. Y esto cada dato lo multiplicamos por F, que sería este acá. Entonces el resultado de la sumatoria de esto, que es 328,
la aplicamos en la fórmula, que es esta, y este 328. Y esto lo vimos en el número de datos, que es 50, lo cual nos da una varianza de 76,56. Bueno, sería todo por esta sustentación. Quizás no quedó explicado bien porque el tiempo no nos da para más. Entonces, muchas gracias por su atención. Primero voy a hacer la combinación de, pues como tal del resto del trabajo. Entonces decimos que vamos en la parte que es la desviación estándar, que sería sigma, que esta es la fórmula de sigma, que es igual a la raíz de cada una de la desviación elevadas al cuadrado. En este caso, sigma elevado, sigma es elevado al cuadrado de 76,56, me da un resultado de 8,74. Ahora, en esta tabla de frecuencia que está en el promedio, que nos dice que el promedio es la suma de los datos dividido en el número total de los datos. Nos dio un porcentaje de 15,7. Y en la mediana nos indica que se centra en toda la mitad de los datos y agrupa, o también se puede decir que esta agrupa todos los datos y los ordena de manera descendente. Entonces, aquí podríamos decir, perdón, entonces, mediana, entonces es como la sumatoria, es decir, toda la sumatoria de los números y los que quedan como tal en el medio, en la mitad. Es decir, un ejemplo, podría decirse que una suma de 12 más 12 podría ser 24. Entonces el aproximado podría ser 22. Entonces aquí en la moda, o contar. Entonces, aquí de 4 a 7, que es la nueva amplitud, y es 4,28 que se viene aproximando a 5. Entonces, las restas de esta viene siendo de 2 menos 33, viene siendo la nueva resta 35. Ahora, como conclusión del trabajo, perdón, entonces, como conclusión de esta encuesta, venimos diciendo que en primero, el 34% de los encuestados han trabajado para el Estado entre 7 y 12 años, siendo este dato el que tiene mayor frecuencia, de 2, perdón, punto 2. 31 años de diferencia hay entre las personas con más tiempo trabajado para el Estado, una edad de 35 años, y la persona con menos tiempo trabajando para el Estado desde los un aproximadamente de 4 años. En el punto 3 podemos concluir que los datos están bastante dispersos, puesto que su desviación estándar es bastante alta. Y entre más dispersos estén los datos, mayor es la desviación estándar. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Que tengan una feliz resto de día.